¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué el arco de fútbol mide exactamente 7 metros 32? ¿O por qué los bancos de suplentes a veces están como hundidos? ¿O por qué el césped es de dos colores? Capaz pensaste que detrás de cada una de estas medidas hay un estudio científico, cálculos de física o estrategia deportiva o ese tipo de cosas. Bueno, no. O sea, en algunos sí y otros no, medio. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver por qué las canchas de fútbol son como son. Y te adelanto que muchas veces la respuesta va a ser porque sí. O porque a un inglés le pareció, ponele. Arranquemos, dale. Si alguna vez viste un partido de fútbol y sos medio ñoño, medio ñoña, tal vez asumiste que muchas de las medidas de la cancha de fútbol están basadas en alguna especie de estudio científico de algún tipo. Como si yo te dijera, por ejemplo, el arco mide esto porque es la dificultad perfecta para que el arquero se... Bueno, yo claramente no soy arquero, ¿no? O el área se extiende hasta acá porque entonces la táctica y la distancia de la barrera es porque el ángulo de T... Bueno, no. La gran mayoría de las medidas de la cancha de fútbol tienen ese número exacto, como si yo te dijera 7 metros 32, porque están todas medidas en yardas. Porque en 1863, pleno siglo XIX, siglazo, unos señores ingleses usaban yardas para todo. Y listo, esa es la explicación, no tiene nada de épica. Esto hubiera estado bueno, pero igual tiene una magia, ¿no? Esto de que vos digas, esto era por esto. Mira, vamos con los datos duros como para que veamos lo simples que son y para mí eso tiene un pequeño encanto. El arco, por ejemplo, mide 7 metros 32. ¿Por qué 7 metros 32? Porque son 8 yardas. Y les pareció que estaba bien y ya. Deben, me imagino, cuando lo arrancaron a hacer, deben haber probado con uno de 10 yardas y les debe haber parecido muy grande, y deben haber probado con uno de 6 yardas y les pareció muy chiquito, entonces dijeron 8 yardas. La altura del arco es de 2 metros 44. ¿Por qué ese número así? Porque son 8 pies. Pero eso lo agregaron recién en 1875, porque hasta ese momento no había ni siquiera travesaño. Eran literalmente dos palo clavado en el piso y listo, como cuando te juntás a hacer un fulbito y tirás un buzo, una sudadera y con eso armás los palos y bueno, ya está. Le ponían a veces una cinta arriba, tipo onda, bueno, hasta acá. Y listo. El área grande mide 16 metros y medio porque eran 18 yardas desde la línea de gol. Y el área chica mide 5 metros y medio porque son 6 yardas. La distancia de la barrera es de 9 metros 15 porque son 10 yardas. El círculo central mide también 9 metros 15 porque obviamente son 10 yardas. La D, esa que rodea al punto penal en el que no te puedes meter cuando alguien está por patear un penal, también está a 10 yardas del punto penal. Son 9 metros 15 también. Y el punto penal está a 11 metros porque lo fijaron en 12 yardas. Hasta el banderín del córner. Vos viste que está el banderín del córner y después hay un angulito en donde hasta ahí podés poner la pelota. Bueno, del banderín del córner al angulito hay una yarda de distancia. Y así está. Esto va más de 160 años y nadie en ningún momento dijo, che, pasemos este sistema decimal y ya que estamos que redondeamos los números. No. Lo dejaron así. Cuando la FIFA internacionalizó el deporte a principios del siglo XX, ya todo el mundo jugaba con ese diseño inglés, así que era más fácil dejarlo tal cual y listo. Así que el fútbol moderno se juega con medidas del siglo XIX, pensadas probablemente para jugadores un poco más bajos y con un físico menos atlético que los jugadores de hoy, probablemente. Viste que te cuentan estas cosas de que antes de entrar a jugar estaban escabeando y fumándose un pucho, pero bueno, estas medidas se las siguen bancando. Uno de los detalles más lindos y probablemente más engañosamente simples del fútbol moderno es el césped con rayas. El césped de la cancha con rayas queda re lindo. Franjas claras y oscuras perfectamente paralelas, a veces con diagonales, con cuadriculados y rombos, igual lo ves y parecen diferentes tipos de pasto, de hecho. Bueno, esto no es ningún tipo de pasto especial, ni es que hay dos tipos de pasto, ni hay pintura tampoco, obviamente. No hay nada raro, sino que las franjas tienen que ver con la orientación de las hojas del pasto. Cuando las máquinas cortan el césped de un estadio, las cuchillas no solamente cortan las hojitas del pasto,
sino que lo peinan. Tienen como un rodillo, digamos, que va como aplastando, como peinando las hojas del césped. Y entonces las deja todas en la misma dirección. Entonces, si queda para un lado, o sea, como digamos las hojas apuntándote hacia vos, vos lo único que vas a ver es la punta de arriba de las hojas y vas a ver la sombra de abajo. No vas a ver la hoja en sí, vas a ver muy poquito de pasto y mucha sombra de la tierra, digamos. Y entonces de ahí te va a aparecer más oscuro. Y si te quedan las hojas para el otro lado, vas a ver la hoja completa y vas a ver la luz reflejada en la parte larga de la hoja y entonces lo vas a ver al pasto más clarito. Entonces, si el jardinero hace una pasada cortando para allá y después la otra pasada cortando para acá, aparece ese patrón. Es medio como cuando pasás la mano por una tela medio aterciopelada o pana, que vos la pasás para un lado y queda todo oscuro y después la pasás para el otro lado y queda más clarita. O si no, con esas tipo remeras o telas con lentejuelas que también le podés pasar la mano para un lado para el otro y van cambiando el color y podés hacer dibujitos con eso. Bueno, lo mismo, pero con el pasto y una máquina gigante. ¿Para qué es esto? Bueno, además de porque queda lindo, que me parece que es la primera función de todas, las rayas ayudan al ojo y también a las cámaras a distinguir profundidad y a distinguir alineación. Entonces te queda como una especie de grilla natural. También le resulta más fácil al juez de línea saber si alguien está adelantado o no y demás. Como que es mucho mejor que esté así. Los patrones más complejos, onda, cuadriculado, rombo, diagonales, así, no sé, pigas tipo cosechadora y demás. Bueno, eso ya ahí sí es creatividad del canchero. El método es el mismo igual, o sea, se hace igual que las rayas peinando el pasto en diferentes direcciones, pero con secuencias bastante más elaboradas e incluso algunos son artistas directamente del césped. Es como su paño para expresar su arte. Un caso emblemático, por ejemplo, es el del Leicester, que tenía un jardinero que hacía figuras pintorescas en su césped que son realmente increíbles. Y además de todo esto, cortando cada vez en diferentes direcciones, o sea, un día lo cortás para allá y el otro día lo cortás para acá, mantenés al césped más sano, así que ganás por todos lados. Si alguna vez viste un partido en un estadio moderno, que asumo que sí, porque si no, ¿qué haces viendo este video? Vamos, dos cosas que estamos hablando de fútbol, nunca viste ningún partido en un estadio moderno, sería muy raro. Seguramente notaste que los bancos de los suplentes no están al nivel del césped. Obviamente, los estadios estos modernos, ya así como grandes, con infraestructura y demás, que tienen mucha plata puesta encima, digamos. Bueno, esos bancos de los suplentes vieron que están como hundidos. Están como que los jugadores están viendo el partido desde una trinchera. Y acá hay una historia que no tanta gente conoce y no tiene nada que ver esto con las cámaras y tampoco tiene tanto que ver con tapar a la gente del público, si bien igual ayuda a ambas, sino que tiene que ver con los pies de los jugadores. La historia es así, arranca en 1931 en Escocia con un tipo llamado Donald Coleman que era entrenador del Aberdeen. Y este tipo estaba obsesionado con estudiar el trabajo de los pies de sus jugadores para ver si en los partidos ellos hacían lo que él les enseñaba en los entrenamientos. Y desde un banco común a nivel del césped, la verdad es que el tipo no podía ver una mierda los pies de sus jugadores porque estaba muy alto. Entonces tuvo una idea brillante y le pidió a los jardineros de su club que literalmente cavaran un pozo al costado de la cancha, así el tipo se podía sentar más abajo y tener los pies de los jugadores a la altura de sus ojos. Y de paso a todo esto le puso un techito como para poder estar a reparo. Me imagino que con la lluvia en Escocia se le debía mojar el papel en donde tomaba las notas o algo así. Y a los otros equipos lo vieron y les copó la idea. En los años 30, por ejemplo, el Everton jugó un amistoso contra el Aberdeen, llegaron, vieron eso y dijeron, che, qué buena idea esto, y nada, entonces volvieron a su estadio y pidieron que instalaran un banco de suplentes así, y bueno, así se fue expandiendo. Es verdad igual que con el tiempo los bancos hundidos trajeron otros beneficios, ¿no? Despejaron por supuesto la vista del público, más que nada en las primeras filas, mejoran las tomas de televisión, porque la verdad es que las transmisiones modernas necesitan un lateral bastante limpio como para que quede lindo el plano general. Cualquier persona, si vos le empezás a meter cosas ahí en el plano a la misma altura que los jugadores, bueno, medio como que te arruina un poco ese plano, ¿no? Como que genera mucho ruido visual. Y además de todo esto, protege un poquito más a los jugadores, a los técnicos y demás de algún posible pelotazo, del viento. Podés poner butacas más grandes, tipo las de gaming, como se usan ahora en los bancos de suplentes, sin tener un mamotreto enorme al costado de la cancha, sin
sin invadir la cosa visual del campo. Queda mucho más estético, la verdad es que queda mucho mejor. Muy bien, vamos ahora con una que tal vez te sorprenda, tal vez no. Vamos a hablar de la pelota de fútbol, que parece a priori una boludez. Vos decís, bueno, es una esfera, listo, la pateo y va. Pero hoy por hoy la pelota, la realidad es que es una cosa espectacular de ingeniería aerodinámica. Y uno de los detalles más importantes de la pelota es la cantidad de paneles, o sea, como la cantidad de piezas que forman la superficie. Digamos, si vos rompieras la pelota, ¿en cuántas partes se te divide? Durante décadas, la pelota clásica tuvo 32 paneles. Tenía 20 hexágonos y 12 pentágonos. De hecho, si yo a vos te digo, pensá una pelota de fútbol o dibujame una pelota de fútbol, pensás en esta, en la Telstar de 1970, que es la del Mundial de México. Y si buscas el emoji de la pelota de fútbol, te aparece esta, la de Telstar del 70 del Mundial de México. Pelota que funcionaba bien, para su época funcionaba impecable. Pero a medida que el fútbol se fue transformando en un deporte televisado en HD y con replays con una cámara súper lenta y jugadores más rápidos y tiros más fuertes y un estado atlético mucho mayor y todo eso, la pelota clásica comenzó a mostrar sus límites porque tenía demasiadas costuras. Al tener tantos paneles y al tener tantas costuras, tenía demasiada irregularidad y por lo tanto tenía demasiado roce con el aire. Y acá entra el diseño. Vos con menos paneles tenés menos costuras y entonces tenés una superficie más lisa y entonces tenés un vuelo de la pelota más predecible. Esto es física de la aerodinámica pura. No tiene mucho misterio. Cada costura genera pequeñas turbulencias que van alterando la trayectoria de la pelota. Entonces, al tener menos costuras es menos turbulencia, al tener menos turbulencia mejoran la estabilidad en el aire. Es como ponerle cuando vas manejando con el auto y sacas la mano por la ventana, que si pones la mano plana sentís una cosa y si la pones de canto es otra cosa y con los dedos es otra cosa y bueno, se entendió. Por eso entre el 2006 y el 2018 la tendencia en el diseño de las pelotas fue bastante clara, que fue reducir la cantidad de paneles para reducir la cantidad de costuras. Entonces tenemos, por ejemplo, en 2006 la Teamgeist, que tenía 14 paneles termosellados, fue la primera vez que no eran cosidos. Después en 2010 vino la Jabulani con 8 paneles, después en 2014 la Brazuca con 6 paneles y después en 2018 la Telstar 18 con también 6 paneles. Pero en 2022 pasó algo raro porque la Al-Rihla, o Rihla, o no sé cómo se pronuncia, volvió a tener 20 paneles. Y entonces vos decís, ¿se volvieron locos en Adidas? No. Lo que pasó es que cambiaron el enfoque. Los paneles ahora están termosellados sin costuras tradicionales. O sea, es como una construcción así, sin ninguna costura ni nada que vos puedas percibir. Entonces, no importa si tiene 20 paneles, en la medida en la que estén pegados de forma que no genere las turbulencias de las costuras cosidas de antes. Y además le metieron texturas en la superficie para controlar el flujo de aire de otras maneras y que la pelota sea mucho más estable. Hubo una excepción muy famosa en todo este proceso, que es mi favorita, por supuesto, de todas estas que nombramos, porque fue un desastre hermoso, que es la Jabulani del Mundial de Sudáfrica de 2010, que tuvo dos cosas horribles, las bubucelas y la Jabulani. Este bicho tenía 8 paneles, como dijimos, hasta ese momento menos costuras que nunca, pero la superficie era demasiado lisa. Y entonces generó el efecto contrario a lo que buscaban, porque la pelota se movía como si estuviera poseída. Los arqueros la odiaban a esa pelota, pero con el alma, pero el resto de los jugadores también la odiaban. Y esto que te estoy contando no es chamullo mío, de que se movía así como loca. Hasta la NASA estudió a esta pelota en túneles de viento porque realmente era impredecible. Un ingeniero aeroespacial de la NASA dijo que la pelota esta de fútbol hacía un efecto knuckleball. El efecto knuckleball es cuando las pelotas de béisbol van haciendo así zigzag en el aire. O, por ejemplo, si no, en tenis de mesa pasa también como cuando algún hijo de su buena madre juega con una goma de puntos largos, de pips largos como esta que te estoy mostrando acá. ¿Ves? Si a vos esta es completamente lisa, ¿ves? Que es como, y esta no, esta tiene todos unos pinchecitos. Y entonces con esta, cuando vos le das a la pelota muchas veces sale sin efecto hacia adelante y al ir como tipo sin ningún tipo de rotación se va encontrando con las distintas turbulencias del aire y entonces la pelota hace así. Mala gente la que usa esto, mala gente. Se me van a enojar los jugadores de puntos largos. Yo me sumo. Somos mala gente. Bueno, volviendo a la Jabulani, el tema es que el efecto que hacía así aparecía
cuando vos pateabas entre 72 y 80 km/h, que es más o menos justo la velocidad de un tiro libre cerca del arco. Entonces, un desastre. Por citar algunos casos, Buffon dijo que era una vergüenza jugar con esa pelota. Julio César, el arquero de Brasil, dijo que parecía una pelota de supermercado. Robinho directamente dijo que el tipo que diseñó esta pelota jamás en su vida había jugado al fútbol, y así, así, así. La Brazuca del 2014 corrigió este problema agregándole como una especie de granitos chiquitos a la superficie y costuras más largas y más profundas, entonces todo eso le dio más agarre y una curva mucho más natural, y ahí sí, todos contentos. Algún día, si quieren, podemos hacer un datazo con las distintas pelotas recorrido a lo largo del tiempo, y si tenés ganas de saber más por qué la pelota hace ese giro en el aire y demás cuando le pegan, tenés que verte este video que hicimos hace un montón. Y de lo último que vamos a hablar en este video es de algo que no sé si es tan curioso, pero no deja de ser sorprendente en este sentido. El fútbol hoy por hoy es un deporte global, profesional, analizado por inteligencia artificial, tiene cámaras de alta velocidad, tiene sensores de todo tipo, los jugadores, nada, vos podés traquear los jugadores y ver la cantidad de kilómetros que hicieron. Hay una tecnología tremenda, pero hay algo que sigue siendo sorprendentemente rústico, que es el tamaño de la cancha. Y esto está relacionado directamente con lo que arrancamos al principio del video, pero que no sigue la misma lógica. Al principio del video eran todos números súper exactos y que la gran mayoría venía porque eran en yardas. Bueno, ahora, si yo a vos te pregunto ¿cuánto mide una cancha de fútbol? O sea, ¿cuánto mide de largo por ancho la cancha entera? Vos me dirás una medida. Si sabés un poco más, sabés la respuesta, ya lo sé. Pero si capaz tenés algún dato, vos me dirás, no sé, 105 metros por 68, que es medio como un estándar. Bueno, sí puede medir eso, pero no, esa no es la medida. ¿Cuál es la medida? No hay medida. El reglamento de la IFAB, que son los tipos que escriben el reglamento del fútbol, permite que para partidos locales, o sea, no para partidos internacionales, sino locales de tu liga local, una cancha mida entre 90 y 120 metros de largo y que mida entre 45 y 90 metros de ancho. Y las medidas son posta esa, o sea, una cancha puede medir un tercio más de largo y puede medir el doble de otra de ancho. ¿Es medio un delirio esto? Un poco. O sea, dentro de las reglas, dos equipos de una misma liga local podrían jugar de locales, o sea, en su cancha, en dos superficies completamente distintas. No pasa en la realidad, pero digo, juguemos con la imaginación. Un equipo podría tener una cancha que sea un pasillo completamente largo, que mida 45 de ancho, que es el mínimo, por 120 de largo, que es el máximo. Y el otro equipo podría tener una cancha cuadrada y que mida 90 por 90. Y ya, y que después vos para hacer un cambio de frente lo tenés que mandar por correo. Y listo. Y ambas serían válidas, porque la regla lo único que dice es que tiene que ser rectangular y nada más. No habla de nada, no habla de la proporción tampoco, que a mí me parece que estaría bien que diga algo, por lo menos, bueno, está bien, hacela de la medida que quieras, pero que más o menos de largo dividido el ancho esté entre esto y esto, pero no dice nada tampoco. ¿Y por qué se permite un margen tan grande? Bueno, porque el fútbol nació como un deporte no profesional, jugando en terrenos que ya existían. La gente jugaba en el terreno que tenía. No es que diseñaban un estadio desde cero para jugar al fútbol como tal vez sucede hoy. Entonces, las reglas como que aceptaron esa variación que había entre los distintos campos para que los clubes más chiquititos no tuvieran que modificar sus estadios para cumplir las reglas o tener que comprarse el terreno de al lado si es que era muy pequeño, y entonces lo dejaron así. Y después, más adelante, cuando el fútbol se profesionalizó, bueno, nada, la norma quedó, porque cambiar estadios enteros para cumplir esa regla hubiera sido más conflictivo que útil. Y bueno, acá estamos. Para partidos internacionales la FIFA reduce un poco esta locura y el margen es bastante más chico, pero igual, en mi opinión, sigue siendo grande. Tiene que ser el largo entre 100 y 110 metros y el ancho entre 64 y 75 metros. Y el recomendado por la FIFA es el que decíamos antes, hace un rato, 105 por 68. Pero incluso dentro de este rango la diferencia es bastante. Por ejemplo, una de las canchas más grandes de la Premier League, la del Nottingham Forest, mide 105 por 70. Y la más chica de la Premier, la del Fulham, mide 100 por 65. Entonces, las dos canchas son legales e incluso las dos son aptas para partidos internacionales. O sea, son súper reglamentarias, ninguna de las dos tiene nada. Pero si haces la cuenta, vas a ver que la del Forest tiene 850 metros cuadrados más que la del Fulham. En Argentina, no chequeé obviamente los tamaños de todos los campos de juego porque sería imposible, pero los candidatos a
récord en Argentina son el más chico, el de San Martín de Formosa, que mide 95 por 53, y el más grande, el de Crucero del Norte, que mide 110 por 75. Es casi un 64% más grande la cancha, ¿entendés? Es muchísima la diferencia. Y vos me vas a decir, bueno, pero eso más porque no son equipos que juegan en primera. Bueno, entre los de primera, que sí estuve fijándome en internet los tamaños, tenés campos de juego como el de San Lorenzo, que mide 110 por 70, y tenés el de Riestra, que mide 100 por 65. ¿Es menos la diferencia? Sí, pero igual es muchísimo el margen de diferencia. Pero bueno, el reglamento lo permite y tenemos toda esa tecnología, pero las canchas pueden medir con esa variación y está todo bien. Y así se va entonces este datazo sobre motivos por los cuales algunas cosas en las canchas de fútbol son como son. No sé si es el mejor título. Capaz después yo le pongo otro título, pero al momento de grabar este video yo creo que lo voy a llamar como ¿por qué las canchas de fútbol son como son? Aunque me parece que ese título no dice nada. Bueno, después tengo que pensarlo mejor. Si tenés ganas de verme en persona, no hablando tanto de deportes, sino haciendo stand-up, metete acá a pablomolinari.com, que estoy con las próximas fechas de mi gira de mi nuevo show. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y me ayudaría muchísimo si me dejas un comentario, un like, ese tipo de cosas. Ya sabes. Si llegaste hasta acá y no se te ocurre nada para comentar porque decís, che, la verdad el video estuvo buenísimo, pero no se me ocurre, no tengo ningún aporte para darte a esto, vos poneme en los comentarios, che, Pablo, este video fue un golazo. Y yo ya sé que llegaste hasta acá y que nos queremos mutuamente. Nos vemos, gente. Los quiero. Chau.